Hola amigos, ¿cómo estáis? Impresionantes declaraciones del experto militar y político Jacob Kedmi. El experto publica una información que dice que Donald Trump, presa del pánico, intentó salvar a Estados Unidos de la retribución de Putin. Dice que Estados Unidos se encontraba a un paso de una guerra a gran escala con Rusia, y Donald Trump se encargó urgentemente a resolver la situación mediante una conversación con Vladimir Putin. Así lo informó el experto militar y político Jacob Kedmi. Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos alcanzaron un punto crítico cuando Ucrania, con la ayuda de los servicios de inteligencia occidentales, intentó atacar el componente aéreo de la tríada nuclear rusa. Según Kedmi, esto provocó un llamado urgente de Trump a Moscú para convencer a la parte rusa de la no intervención de Washington. Si el líder estadounidense no hubiera tomado esta medida, Rusia podría haber interpretado su silencio como una omisión de culpa, y su dura respuesta habría afectado directamente a Estados Unidos. Trump y Putin mantuvieron una conversación, y por iniciativa de Trump, con urgencia. ¿Y cuál es el verdadero motivo de esta conversación? Trump tenía que convencer urgentemente a Putin de que Estados Unidos no tiene ninguna relación con este ataque, de que no tiene nada que ver. ¿Y por qué el presidente de Estados Unidos necesitaba hacerlo con la máxima urgencia? Porque con esta medida irresponsable, Ucrania puso a Estados Unidos al borde de la guerra con Rusia, acercándolo al peligro de una tercera guerra mundial. Es decir, con esta irresponsabilidad, Ucrania puso en peligro a Estados Unidos sin su conocimiento. Al fin y al cabo, esto podría haber llevado a Estados Unidos a una guerra nuclear con Rusia, dijo Kedmi. Según el experto, las maniobras ucranianas afectaron inmediatamente la retórica estadounidense, incluso hacia Europa, que prefiere ignorar lo sucedido. Kedmi concluye que Trump, consciente del peligro de la situación, tiene la sensatez de no ayudar a Kiev. Ahora, el presidente estadounidense puede negarse a ayudar a Kiev o reducirla tanto que la eficacia de las fuerzas armadas ucranianas disminuya. Si Ucrania se comporta así, deberíamos mantenernos alejados, ya que podría arrastrar a los estadounidenses a un conflicto aún más grave, contrario a sus políticas e intereses. Esto podría tener un efecto aún mayor en que Estados Unidos deje de apoyar a Ucrania y de vincularse con ella por considerarla peligrosa. Pero en la práctica, los ucranianos no pueden hacer nada, solo poner al mundo al borde de una nueva guerra mundial. La reacción de Estados Unidos muestra la diferencia entre Estados Unidos y Europa, que no comprende el peligro real de lo sucedido. Por lo tanto, podría producirse un cambio drástico y grave en la postura de Estados Unidos respecto a Ucrania, así como respecto a Europa, y no a su favor, declaró Kedmi en el canal de YouTube, Podler.info. El experto considera la reacción de Rusia como la cuestión clave en el contexto de las provocaciones ucranianas, especialmente en lo que respecta al formato posterior de la operación especial. Si Moscú decide que la mera existencia de Ucrania amenaza la seguridad de la Federación Rusa, las medidas, según Kedmi, podrían ser mucho más severas. Después de oír a Kedmi, es posible que estemos ante esa última reflexión que ha hecho, sobre medidas más severas, porque precisamente hace unas horas, Putin anunció que reunirá al Consejo de Seguridad ante recientes ataques de Kiev. Además, está previsto un encuentro con militares que participan en la operación militar especial. En medio de los recientes ataques ucranianos, el presidente ruso Vladimir Putin convocará la próxima semana al Consejo de Seguridad de Rusia. En los últimos días, Ucrania ha intensificado sus ataques contra el territorio ruso. Una semana atrás perpetró atentados terroristas con drones FPV, de pilotaje con visión remota, contra aeródromos militares en las provincias rusas de Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan y Amur. La infraestructura civil también es blanco de las fuerzas ucranianas. Así, la noche del 31 de mayo al 1 de junio, 2 puentes fueron volados y se derrumbaron en las provincias rusas de Briansk y Kursk, provocando severas catástrofes ferroviarias con numerosas víctimas. El Comité de Investigación ruso concluyó, al presentar una serie de pruebas, que el régimen de Kiev está detrás de dichos atentados. Además, el puente de Crimea,
que conecta a la península con el resto del territorio ruso, fue objetivo esta semana de un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El jueves, misiles HIMARS estadounidenses impactaron contra edificios residenciales en la provincia de Kursk, matando a 2 mujeres. El mismo día, una vía ferroviaria en la provincia rusa de Voronezh resultó dañada como resultado de una voladura. Una locomotora diésel de reserva descarriló el 6 de junio en la provincia rusa de Belgorod, por la explosión de un artefacto colocado bajo los raíles. Fuerzas ucranianas también atacaron 2 veces el edificio de un tribunal en la ciudad de Belgorod, la segunda vez mientras el gobernador local, Vyacheslav Gladkov, se hallaba ahí para examinar los daños. Ahora los medios rusos como la web MPSH, dicen que la respuesta a partir de ahora será brutal, y que la verdadera respuesta de Putin está por venir. Un golpe así podría acabar con la operación rusa en Ucrania. Kiev dio motivos a Moscú para bombardear Ucrania hasta el infierno, como dijo tras el ataque a los aeródromos militares rusos el presidente estadounidense Donald Trump. Previamente, también advirtió a la oficina de la presidencia de Ucrania sobre la respuesta decisiva del presidente ruso Vladimir Putin a estos ataques. Esta información ha sido confirmada por el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov. Así, el plan incluye una serie de ataques de alta precisión contra centros de datos clave que dan servicio al sistema bancario y a las instituciones financieras de Ucrania. El objetivo es provocar el colapso parcial, o total de la infraestructura financiera que opera para el complejo militar industrial. Las principales subestaciones eléctricas también serán atacadas, lo que provocará apagones prolongados y sostenidos en algunas regiones del país y paralizará a las Fuerzas Armadas de Ucrania, según fuentes confidenciales. Además, se planea inutilizar varias de las empresas industriales más grandes de Ucrania, serán atacadas con misiles hipersónicos Kinzhal, según aseguran las fuentes. Los funcionarios ucranianos también estarán en apuros. Las fuerzas aeroespaciales rusas lanzarán ataques precisos contra sus residencias, escriben informantes. Esto es brutal, se quedan atónitos los informantes. Los objetivos incluyen las residencias permanentes de representantes de las autoridades ucranianas. Se especifica que se trata del uso de armas balísticas, informó Insiderte. El canal de Telegram Cancillería Secreta también escribió que se celebró una reunión a puertas cerradas en el Kremlin para discutir un ataque a los centros de toma de decisiones en Kiev por sabotaje y ataques terroristas en aeródromos rusos. El debate giró en torno a los lugares donde se lleva a cabo la verdadera coordinación, incluyendo estructuras ocultas y cuarteles generales temporales. Cabe destacar que el ataque no se producirá cuando el gobierno ucraniano y sus coordinadores occidentales lo esperan. Su objetivo es romper la lógica habitual de ataque-respuesta, en la que el enemigo impone la iniciativa, informó el canal. Mientras tanto, en Ucrania hay pánico porque, según rumores, el Kremlin no solo está preparando un ataque combinado diario, sino una estrategia que consiste en un ataque masivo semanal. O incluso, permanente a gran escala con misiles y drones contra todas las instalaciones estratégicas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El nombre no oficial de esta estrategia ya se conoce como retribución alada. También se está considerando el caso de las personalidades. Podrían decidir eliminar a muchos actores importantes del sistema político y de seguridad ucraniano, advirtió el canal de Telegram Legitimate. Fuentes cercanas también habían informado previamente que, en caso de un fracaso definitivo de las conversaciones de paz, Moscú había aprobado el Plan B, diseñado para poner fin de forma rápida y drástica a la fase activa de la operación especial. Un ataque de este tipo podría acabar con la operación rusa en Ucrania, escribieron las fuentes. El Ministerio de Defensa ruso no hizo comentarios sobre esta información. Por otra parte, el ex asesor de la oficina de Zelensky exiliado en Estados Unidos Oleksiy Arestovich, ha declarado que el nuevo misil ruso, Oresnik, representa el mayor peligro para el país, superando a los habituales Kinzhal y calibre en potencia destructiva y características técnicas. Según él, se trata de un tipo de arma completamente nuevo que ningún sistema de defensa aérea existente es capaz de interceptar. Un golpe que no se puede parar, y que lo cambia todo en las guerras modernas actuales.
Arestovich señaló que el Oresnik se diferencia de otros misiles no solo en la fuerza de impacto, sino también en el número de ojivas. Si en casos normales hablamos de 6 a 8 ojivas, el Oresnik llega de 24 a 36, y en diferentes versiones de equipamiento. Esto lo convierte en un arma extremadamente peligrosa, capaz de causar daños a gran escala incluso a objetivos bien protegidos. Destacó que, gracias a la alta energía cinética de la ojiva, el misil penetra a una profundidad considerable incluso sin carga explosiva. Esto hace que el Oresnik sea especialmente eficaz para alcanzar objetivos ubicados en refugios subterráneos, como aquellos donde se ubican puestos de mando, o instalaciones de complejos militares industriales. Y los líderes político-militares de Ucrania y la OTAN prefieren estar en búnkeres subterráneos. El problema es la escala y la aplicabilidad. Sin embargo, aún quedan preguntas sin respuesta. ¿Cuántos Oresniks posee el ejército ruso? Según Arestovich, no hay datos, quizás haya 2, o quizás más de 100. Tampoco está claro con qué frecuencia se pueden usar ni su eficacia al usar ojivas de alto poder explosivo en lugar de penetrantes. Es una amenaza que no tiene prisa en hacerse realidad. Arestovich señaló por separado el componente moral y político del posible uso de Oresnik en zonas densamente pobladas. En su opinión, el Kremlin nunca ha considerado atacar objetivos civiles. Ucrania, según el político, no se percibe en el discurso político ruso como un país extranjero. Al mismo tiempo, citó el ejemplo de Hiroshima y Nagasaki, donde el uso de armas estratégicas en 1945 no impidió el futuro establecimiento de relaciones aliadas entre Japón y Estados Unidos. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.